Ok. Pero ahorita le escribo un post-it. Entonces me habla por teléfono. A ver, ¿sí? Sí, Ok. ahorita le... Hola, buenas tardes, buenas noches para nuestra distinguida y queridísima invitada, nuestra ponente magistral del día de hoy, la doctora Mamen Cuellar Padilla. Estimada Mamen, bienvenida. Muchísimas Te damos gracias. un caluroso saludo. Acá ya está haciendo calorcito de este lado del mar. A veces le decimos del charco, pero es del mar. Y un gran placer el poder contar contigo y que nos vas a impartir esta conferencia tan necesaria para conmemorar el 8 de marzo, ¿verdad? Y que se titula Las bases feministas y activistas de la agroecología. Desde luego que pues eres una persona muy conocida en el ámbito de la agroecología, en toda la situación, ¿verdad?, de los movimientos sociales, toda la trayectoria pues que has tenido y que no todas las personas tienen esa situación de poder conjugar esto que hablamos de agroecología en tanto ciencia, práctica, movimiento social, y yo recalco también un movimiento social, político y ético. Entonces, desde esta perspectiva, también con ese enfoque de la situación, una posición política para el feminismo, ¿no?, y el activismo. Entonces, muy importante esta situación, y solamente para recalcar tu trayectoria, entonces, señalar que pues la doctora Mamen Cuellar Padilla, ella es investigadora docente del ISEC, de la Universidad de Córdoba, en el país de España. Es coordinadora del equipo de investigación de agroecología, soberanía alimentaria y bienes comunes. Su experiencia en el impulso y acompañamiento de procesos de transición agroecológica de sistemas agroalimentarios desde el campo a la mesa, es importante señalar esto, desde una perspectiva de la soberanía alimentaria feminista y de participación radical. Entonces, diríamos de manera muy corta, muy resumida, no quisiera quitarte espacio dentro de tu presentación, y como decimos hoy en día, ¿verdad?, googleando, podemos ubicar todas las publicaciones tan relevantes de Mamen. Y eres un gran ejemplo. Y muchas gracias, te cedo la palabra, ¿verdad? Y le damos la cordial bienvenida a todos y a todas nuestras invitadas aquí presentes, no solamente dentro de la universidad, sino tenemos personas de distintos lugares que nos acompañan. Adelante, Mamen, bienvenida. Pues muchísimas gracias de corazón, Virginia. Bueno, porque nos une admiración, nos une lucha y nos une trayectorias, ¿no? Yo, bueno, sobre todo agradecer a la Universidad de Chapingo, porque creo que también sois un referente en todas las cuestiones de agroecología, vuestro departamento, ¿no? Todo lo que habéis impulsado, todo lo que habéis hecho, para nosotras y nosotros desde acá, desde luego que es un referente y es una inspiración también. Entonces, bueno, un placer poder compartir desde lo que vamos construyendo y reflexionando y haciendo en los distintos territorios y poder tener esta oportunidad tan maravillosa, ¿no? Me pedía la directora del departamento que tenía como 45 minutos para compartir con vosotras y vosotros esta temática. Yo voy a intentar
hacerlo un poquito más breve, porque sí que me gustaría mucho tener un espacio un poquito más amplio, es 1 hora en total, bueno, para escuchar también vuestros debates, reflexiones y tener ese momento así un poco de una interacción que no sea un monólogo puro y duro, ¿no? Y me invitaba Virginia a hablar de las bases activistas feministas de la agroecología. Entonces, bueno, a mí me gustaría, os quiero pedir, ¿no?, que me acompañéis en un viaje a través del cual quiero compartir con vosotras y vosotros las reflexiones que por aquí venimos haciendo en torno a este tema, ¿no? Y voy a utilizar las 3 dimensiones desde las que siempre planteamos que la agroecología fue como la gran luz que la agroecología aportó a todo lo que es el análisis y la construcción de procesos, ¿no?, que gestionan bienes naturales y lo hacen en torno a la alimentación, ¿no? Y son esas dimensiones como que tuviéramos siempre en cuenta, esto es muy antiguo ya, que todo tiene 3 dimensiones, ¿no? Estaba la técnico-productiva ecológica, pero no es solo eso, está también la dimensión social y económica de todo lo que hacemos, y no solo eso, y como planteaba la compañera, está la dimensión política y cultural de todo lo que hacemos y construimos, ¿no? Me voy a centrar, voy a bajar el zoom un poco a esta dimensión más político-cultural, porque lo que venimos construyendo, han construido compañeras y compañeros históricamente, hemos cogido los relevos y otras y otros cogerán y seguimos planteando, es que si la agroecología plantea algo, es una ruptura de estructuras de poder, ¿no? La agroecología emerge como una resistencia, como una visibilización de resistencias y también como una necesidad de recuperar lo que hemos perdido frente a unos sujetos, unas narrativas, unas visiones en torno al agroalimentario que se impusieron hace bastantes décadas, que no respondían a lo que se venía haciendo históricamente y que había demostrado una sustentabilidad de base, ¿no? Esos sujetos, esas narrativas, esas visiones que se imponen en un momento dado, plantean quiénes van a tomar las decisiones. Y esos actores o agentes que empiezan a tomar esas decisiones hace ya muchas décadas, nos abocan a una crisis ecológica, social, política, sin precedentes, ¿no? Y entonces la agroecología emerge como paraguas, es una marca, digamos, de todo lo que se venía haciendo de resistencia y de reconstrucción, de crítica a este sistema agroalimentario impuesto, ¿no? ¿Desde dónde vienen estos espacios críticos, no? Vienen desde los espacios que nunca dejaron de considerar la alimentación como un derecho, eso nunca se debió perder, y desde espacios protagonizados por las personas que venían manejando los bienes comunes y los bienes naturales para generar alimentación y satisfacer las necesidades básicas de las comunidades. Estamos hablando de campesinado, estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de personas trabajadoras rurales, todos aquellos agentes, actrices, actores que nunca dejaron de manejar los bienes naturales de esta manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que desde la agroecología lo que se plantea es que deben ser estos movimientos, estas actrices y actores que nunca perdieron esa perspectiva de sustentabilidad profunda, quienes deberían de decidir sobre lo que hacemos, ¿no? Porque son las que están velando por los bienes comunes, son las que están velando por la alimentación como derecho, ¿no? Y entonces desde la agroecología, desde ese paraguas, se articulan, se refuerzan, se recuperan y por supuesto se mantienen todas aquellas alianzas que permitieron y nos han seguido permitiendo construir esta resistencia, desde los conocimientos, desde las políticas, desde los procesos, sea cual sea el rol que juguemos, la idea es generar estas alianzas para romper con esas miradas que han querido homogeneizar la alimentación a nivel mundial y recuperar aquello que nunca debimos perder. Por lo tanto, la agroecología nace desde el activismo, y da igual que estemos en la ciencia, en el movimiento social, ¿no? Esa división lo hemos discutido algunas veces, ¿no? Nos resulta a veces un poco artificial porque la ciencia es movimiento social en la agroecología la ciencia construye movimiento social, los movimientos sociales construyen conocimientos y hacen ciencia.
¿no? Como es, digamos que es desde esta mirada activista desde donde nos colocamos, sea cual sea el rol que queremos pues ocupar o que queremos construir, ¿no? Entonces, desde esa mirada de la agroecología siempre ha habido un fin político de ruptura, y de denuncia y de ruptura, que es lo que conocemos como activismo, digamos, ¿no? Y entonces hemos construido, hemos promovido, hemos recuperado, hemos reforzado alianzas, procesos colectivos, no hemos planteado qué es eso de la participación radical, no hemos planteado eso de las relaciones horizontales, de los repartos de poder, de las estructuras de poder, y no hemos planteado la ruptura con esas visiones, discursos, actores, actrices que desde luego no iban por aquí, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la agroecología pierde esta dimensión político-cultural? Y lo estamos viendo, que se da el proceso de cooptación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por parte de instituciones públicas, por parte de academia, se observa un proceso de cooptación a través del cual pretenden descafeinar a la agroecología, ¿no? Quitarle ese sentido de lucha, de reivindicación y de ruptura política para convertirla, bueno, pues en el mejor de los casos, una serie de criterios y de recetas a seguir para que esto sea sostenible, pero que nada cambie, ¿no? A nivel estructural, ¿no? Entonces, en el sentido de la agroecología activista, digamos que hay pocas dudas, o bueno, las hay, pero digamos que en el movimiento más histórico de la agroecología y fundamentalmente en América Latina no hay tantas dudas. Digo especialmente en la América Latina porque donde estamos observando procesos de cooptación más fuertes está siendo aquí en Europa y nos preocupa fuertemente. Entonces, os miramos mucho allí, ¿no? Aquellos territorios para decir, cuidado, venimos de allí y aquello es, ¿no? No es lo que están diciendo la Academia Centroeuropea, determinados gobiernos y algunos organismos internacionales. Entonces, ese es el lado activista. Y ahora voy un poco a bajar las dimensiones que comentábamos. Se me oí, ¿verdad? Sí, estupendo. Para plantear esa mirada feminista, ¿no? Que la agroecología es feminista y ha sido feminista desde siempre, yo no tengo ninguna duda. Os quiero explicar por qué, pero también os quiero compartir con vosotros, no solo porque no tengo dudas, sino también qué retos, qué conflictos encontramos cuando esto se explicita y se pone sobre la mesa. Si nos vamos a la dimensión ecológico-productiva, técnico-productiva de la agroecología, siempre se ha planteado la cuestión de la coevolución, de ese rescate o de esa recuperación de identidades que establecían un diseño, un diálogo con la naturaleza, que lo que trataban era de imitar a la naturaleza lo más posible. Claro que siempre hay una antropización, pero intentábamos observar a la naturaleza como la sabia referente para intentar hacer las cosas lo más parecido posible a ella. Desde esa admiración y de esa humildad como especie nos colocábamos y nos colocamos. Y nos colocamos frente a la naturaleza, entendiendo la naturaleza todo aquello que no es lo humano. Todos los seres, todos los ecosistemas, todos los ciclos, toda esa sabiduría que hay ahí, ¿no? Y con la que cohabitamos y con la que queremos coevolucionar y seguir coexistiendo, ¿no? La agroecología se ha colocado ahí cuando ha intentado rescatar o construir manejos técnicos, siempre lo ha hecho desde esa mirada, desde ese cuidado de la vida en el centro. La naturaleza y todos los seres vivos de este planeta están en el centro de cualquier cosa que queramos diseñar, desarrollar, construir. Si nos vamos al ámbito social y económico, esto se ha planteado y se hace desde los ámbitos comunitarios. No se entiende la agroecología sin procesos colectivos, comunitarios, sin procesos de apoyo mutuo, sin procesos que sean inclusivos, que sean solidarios en los territorios donde tratamos de construirlos. Hablamos de relocalización alimentaria o de resistencia en la localización alimentaria, porque muchos territorios están en resistencia y son nuestros grandes referentes, porque lo que queremos es que la alimentación como derecho ocupe el centro y la vida vuelva al centro de todos los modelos económicos y sociales que vayamos a construir. ¿Esto qué significa?
que ponemos por delante las necesidades básicas, no solo nuestras, sino de todo el territorio y de todos los seres con los que cohabitamos, y tratamos de construir formas sociales y económicas que supediten todo a esa vida en el centro. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de economía solidaria, hablamos de economía feminista y hablamos de valores de uso por encima de los valores de intercambio. Hablamos de poner sobre la mesa el valor que tiene el trueque, los intercambios y la desmercantilización de todo lo que rodea a la alimentación. Y si hay intercambios mercantiles, que por supuesto los vamos a construir, que sean desde una mirada de la economía solidaria o de la economía feminista. Es decir, que lo mercantil se pone por detrás, muy a la cola, de poner en el centro la vida y la satisfacción de las necesidades básicas de todas y de todos, ¿no? Y entonces la agroecología siempre ha puesto muy de relieve y ponemos muy de relieve cuántas cosas se hacen porque forma parte de nuestros rituales, porque forma parte de nuestros vínculos sociales, porque refuerza nuestra alianza, no por dinero, lo hacemos por muchas otras cosas que nos dan felicidad, que nos dan satisfacción y que nos dan bienestar. Y en eso las comunidades campesinas, las comunidades indígenas nos han enseñado y nos enseñan mucho, ¿no? A poner todas estas cuestiones por delante del dinero, del lucro, por supuesto, y de todo esto que la economía capitalista ha establecido como el centro, ¿no? Claro, ¿qué nos ocurre si seguimos la mirada, seguimos haciendo este viaje y nos vamos a la dimensión político-cultural? Desde la agroecología hemos puesto por encima de la mesa también, o del campo, del predio, donde queramos, esas formas de conocimiento que han sido excluidas por la ciencia occidental, la ciencia hegemónica, y cómo desde distintas perspectivas culturales se construyen conocimientos que han sido útiles y funcionan en los distintos territorios, y cómo colocarnos todas al mismo nivel para generar un diálogo de conocimientos. Y ahí viene toda la propuesta de la ciencia con la gente, la investigación-acción participativa, la sociopraxis, que la agroecología se ha colocado ahí, desde esa dimensión de ruptura de poder en las formas de conocimiento. Reconocemos esos conocimientos tradicionales, esos diálogos necesarios, esos aprendizajes mutuos donde todas y todos podemos aportar, y esa humildad de conocimientos y ese diálogo dialoga directamente con lo que la epistemología feminista nos viene diciendo desde hace décadas en torno al conocimiento situado. Vamos a reconocer dónde estamos, quiénes somos, para explicitar desde dónde hablamos y desde dónde estamos construyendo conocimiento. Cuando nos colocamos ahí, todos los conocimientos son válidos y lo que hay es que articular esos procesos de diálogo. ¿Qué ocurre? La agroecología ha puesto muy sobre la mesa que lo reproductivo es fundamental. La reproducción de las comunidades, la reproducción de las familias, la reproducción de los ecosistemas es fundamental, por encima de lo productivo, de lo mercantil. Ha puesto sobre la mesa que lo privado, que es lo que permite la reproducción de la vida, la agricultura de traspatio, los animales de traspatio, el autoconsumo, todo lo que ocurre en lo privado, en el ámbito privado, es fundamental para combatir el hambre, para combatir la pobreza y para muchos elementos para los que se plantea comercio internacional y todas esas historias que nos llevan vendiendo décadas y que no funcionan, ¿no? La agroecología lo ha traído y ha dicho, lo privado es fundamental frente a lo público, que es el mercado, que es la venta, lo privado, lo que ocurre, que es lo que permite esos trueques, esos intercambios, ese tejido comunitario, que es el que permite sostener esa economía y esa producción. Lo que sí que quería traer, que es lo que los feminismos nos han puesto delante a la agroecología, es que quienes las principales protagonistas de esas resistencias a esa pérdida de conocimiento, a esa pérdida de lo privado frente a lo público, a esa pérdida de lo reproductivo frente a lo productivo, las que han resistido a ese proceso han sido las mujeres. En todos los territorios, si alguien ha resistido o ha tratado de articular mecanismos para que eso se mantuviera, han sido las mujeres, por su rol histórico, ¿de acuerdo? No es una cuestión esencialista o natural
o al menos esa es la perspectiva que yo quiero compartir con vosotras y vosotros, pero ese rol ha hecho que tengamos esa sensibilidad y esa capacidad de resistencia, porque para nosotros, para las mujeres que han resistido en esos lugares, era evidente que sin eso no había vida, ¿no? Las mujeres en todos los territorios y en todos los espacios han sido las que han mantenido las actividades reproductivas de la familia de la vida, las que han permitido esa coevolución entre las comunidades y los bienes naturales, las que han fomentado las relaciones de comunidad y de apoyo mutuo, las que han fomentado las relaciones de solidaridad, las que han defendido con la vida el derecho a la alimentación como un derecho para ellas, por supuesto para sus familias, sus comunidades, muchas veces poniéndose a ellas por detrás. Las mujeres siempre han permitido que sus familias coman antes que vender la comida, en todos los territorios. Y eso es lo que los feminismos nos dicen. Nos dicen, la agroecología tiene que ser consciente de esa realidad. Las sabias en todo lo que tratamos de construir van a ser las mujeres en todos los territorios. ¿Dónde están esas mujeres, no? Ese conocimiento ecologista y ecológico, ese conocimiento en la reproducción de la vida, de la gestión de los bienes comunes de una manera sustentable, de esa construcción de comunidad, de esos vínculos inclusivos, de esos conocimientos necesarios, de esas vidas en colectivo, ¿no? Van a ser las mujeres, y han sido las mujeres y tienen que ser ellas las que estén en el centro de esas sabidurías que queremos rescatar y que queremos que resistan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Lo que los feminismos nos ponen delante es que las estructuras de poder que han hecho que históricamente las mujeres hayan quedado relegadas a un segundo plano, y eso nos lo dicen los ecofeminismos y nos lo dicen los feminismos que dicen en el momento que lo público se coloca por encima de lo privado, lo productivo por encima de lo reproductivo, en ese momento lo masculino está por encima de lo femenino y por lo tanto las mujeres han sido consideradas actrices de segunda. Y esto ha pasado en la agroecología, porque son estructuras de poder que nos tocan desde dentro, no son estructuras de poder ajenas a nuestros movimientos, ajenas a nuestras estructuras, son estructuras de poder que de manera más o menos inconsciente reproducimos por la cultura patriarcal que, por desgracia, ha sido la hegemónica en la mayoría de los territorios en el último siglo, ¿no? Y entonces la agroecología no ha estado exenta de reproducir los mecanismos del patriarcado y del machismo en cuanto a invisibilización, a desvalorización y a estructuras internas de poder. Claro, ¿qué nos plantea cuál es la reflexión que a mí me apetece compartir en base a esto? Pues que mientras el activismo en una gran parte de la agroecología, por supuesto vivimos esos procesos de cooptación, pero en los movimientos agroecológicos, la academia activista o las políticas públicas más activistas, mientras ese activismo nos une, porque al final las estructuras de poder contra las que estamos tratando de luchar, resistir, son externas, digamos, ¿no? Pues son esas grandes empresas, son esas políticas devastadoras, esos procesos de descampesinización, esos procesos de acaparamiento de tierras, etcétera, o de acaparamiento de bienes comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Los feminismos los que nos pone por delante es hasta qué punto esas estructuras de poder las estamos rompiendo desde dentro de nuestros procesos colectivos, movimientos, estructuras, instituciones o políticas. Claro, eso lo que hace es ponernos un espejo hacia adentro, nos hace plantearnos cómo estamos gestionando, si realmente estamos generando una ruptura de poder hacia dentro de nuestras organizaciones. Y lo que observamos desde esas miradas feministas es que aquí nos queda mucho camino por recorrer. Por eso es fundamental hablar de feminismo, es fundamental reconocer que la agroecología tiene unas bases feministas indudables, pero que tenemos unos retos muy importantes, no desde el ámbito del feminismo en lo técnico productivo o en lo social económico, que un poco también, ¿no? Pero sobre todo
en la parte cultural, en la dimensión cultural y política. ¿Qué tipo de planteamientos, organizaciones y procesos estamos construyendo? Y si realmente estos mecanismos y estos procesos están rompiendo las estructuras de poder que hacen que lo masculino sea superior y lo femenino sea inferior. Y eso se traduce en muchas cosas, ¿eh? Esto no es simplemente un diagnóstico teórico, esto se traduce en quiénes son las caras visibles de las cuestiones que ocurren, o de los movimientos, o de la ciencia, o de las políticas, quiénes son las caras visibles, quiénes en los procesos que construimos, quiénes se encargan de la parte reproductiva, de los cuidados, de atender que todo el mundo esté bien, y quienes se encargan de ser portavoces, de comunicar, de ir hacia afuera. ¿En qué lugar colocamos los trabajos de cuidados en nuestras organizaciones? ¿Somos conscientes de los cuales existen? ¿Los repartimos? ¿No los repartimos? ¿Dejamos que se repartan aleatoriamente? Y ya os digo que ya sabemos al final sobre quién van a recaer. Estamos poniendo conciencia a la manera en la que estamos rompiendo esas estructuras internas de poder que nos colocan a hombres y a mujeres, y por supuesto a personas no binarias, en lugares muy diferentes a la hora de coger la palabra, de tomar la palabra, a la hora de sentirnos empoderadas, empoderados para reivindicar ciertas cosas, para ocupar ciertos lugares, para quedarnos en los cuidados, etcétera. Con todo esto, por supuesto, los feminismos plantean cuestiones muy concretas, ¿vale? Pero a mí lo que sí me apetece es, y si os parece, a mí me gustaría terminar con esto. Puedo profundizar en algunas de las ideas que he ido comentando, pero me gustaría, como he dicho antes, abrir, escuchar, ver qué debates, ver qué reflexiones existen. Pero para mí, analizando las bases activistas y feministas de la agroecología, en pleno siglo XXI nos encontramos con dos grandes retos. Por un lado, el reto de la cooptación. Cada vez la agroecología está más de moda, y eso es una buena noticia por un lado, pero es una muy mala noticia por otro. ¿De qué se habla cuando hablamos de agroecología? Y desde luego cada vez vamos a ver más cómo se le va a llamar agroecología a procesos que son puramente técnico-productivos, sustentabilidad ecológica, entendiendo la ecología de una manera muy reduccionista, por supuesto, y es un proceso que es el mismo que se han vivido en otros movimientos y en otros conceptos grandes que acuñaron los movimientos sociales y que hemos ido perdiendo por el camino por ese proceso de cooptación. En este sentido, esas alianzas con los paraguas o las propuestas de la soberanía alimentaria y los movimientos que acompañan a la soberanía alimentaria, a mí me parecen fundamentales. Porque la soberanía alimentaria pone el acento en esa dimensión político-cultural de todo lo que la agroecología propone. Entonces, frente a la cooptación, reforzar esa alianza parece que es fundamental. Y el segundo reto es reconocer de una vez ya por todas y trabajar de una vez ya por todas las dinámicas patriarcales que seguimos reproduciendo al interno de los movimientos, de los procesos y de las alternativas, digamos, o de las resistencias que intentamos construir. Esas dinámicas patriarcales vienen muy establecidas también por las dinámicas de poder externas contra las que tratamos de luchar, con lo cual no son fáciles, pero que pensemos que las estructuras de poder que tratamos de romper están hacia afuera, pero también están dentro. Y cuando los feminismos, las compañeras desde los feminismos nos dicen este proceso, esta estructura tiene mucho que trabajarse, tiene mucho que limpiar, porque estamos reproduciendo estructuras de poder internas, cuanto mínimo las dos orejas bien abiertas, porque seguramente estén ocurriendo cosas de las que no estamos siendo conscientes, porque es difícil identificar cuando las estructuras de poder nos atraviesan, ¿no? Y somos nosotras o nosotros quienes las estamos reproduciendo.
hay una... Bueno, aquí en Andalucía, en Cádiz, en la región donde yo vivo, en Cádiz, una provincia de aquí del sur, se celebra mucho el carnaval. Y es un espacio, ha sido hace muy poquito, y es un espacio, aquí en Cádiz concretamente, muy de reivindicación política, a través de la guasa, de la risa, de la ironía. Se construyen versos, ¿no? Y se construyen canciones, chirigotas y distintas formas o modos muy reivindicativos. Ha sido un espacio, porque era un espacio muy público, muy masculino, muy masculinizado, aunque por supuesto era muy femenino en la parte más privada, pero eso no se veía. Y de unos años para acá vemos que saltan al escenario público chirigotas de mujeres hablando de la necesidad del feminismo. Y hay una que yo quería invitaros a escuchar, que es de las Cádiz Woman. Yo se lo puedo pasar a Virginia, no sé si hay por aquí un chat y os lo puedo compartir. Vale, os voy a invitar a que las busquéis y si no, os lo voy a mandar. Ahora si abrimos, os voy a mandar el enlace, porque yo os invitaría a, es un poco más genérico, no es de la agroecología, pero sí que empiezan a plantear el feminismo ya tiene que ser cosa de todos, ya está bien que no asumamos que esto es cosa de todos y todas. ¿Y qué van a hacer los hombres al respecto, ¿no? Compañeros de lucha, ¿qué vais a hacer vosotros al respecto? Porque las mujeres en la agroecología, en la soberanía alimentaria, hace tiempo que cogieron la bandera de esa ruptura de estructuras de poder. Entonces es una llamada un poco a que esas alianzas las hagamos desde dentro y realmente construyamos un movimiento y unas propuestas feministas, ¿no? Desde toda la sabiduría que las mujeres que nos acompañan y que están alrededor nuestra tienen sobre cómo construir espacios y procesos feministas. Yo voy a terminar aquí, con muchas ganas de escucharos y de seguir, y aprovecharé también para pasaros por el chat este enlace para que lo veáis porque es divertido y creo que puede ser interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Estamos, como todos sabemos, con la doctora Mamen Cuellar Padilla, investigadora del ISEC, ¿verdad? Líder de esta investigación en agroecología, soberanía alimentaria. Y pues damos la palabra. Para nosotros es un gran placer estar en el marco de la celebración del 30 aniversario del programa educativo de Ingeniería en Agroecología. De este lado del mar tenemos a nivel de licenciatura, lo que en otros lados se le llama de pregrado, ¿verdad? La carrera de agroecología desde hace 30 años, ¿no? Entonces estamos en esta celebración muy contentos de que estés con nosotros, Mamen. Bien. Enhorabuena, ¿eh? Es un gran mérito, eso no lo hemos conseguido en la mayoría de los sitios. Enhorabuena. Sí, ustedes han impulsado a nivel de maestrías y de doctorado, ¿verdad? Pero sí, claro, de este lado hemos estado trabajando en la parte de las licenciaturas. Bien, pues damos la palabra para que puedan participar. Están muy cordialmente invitados a levantar su mano para que podamos interactuar con nuestra invitada, con la doctora Mamen. Adelante, por favor. Espero que sí se animen todos, todas, ¿verdad?, a levantar la mano. Adelante, Rocío Romero. Rocío Romero, te comento, Mamen, ella ha sido durante muchos años la representante del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe en México y actualmente tiene otra representación para América Latina. Adelante, Rocío, por favor. Muchas gracias, Virginia. Mucho gusto, Mamen, saludarte
Y bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Desde el activismo, como bien dices, creo que sí se ha avanzado, al menos, por ejemplo, en Maela, a nivel tanto continental como a nivel de Maela, México, siempre hemos tenido la idea de la presencia y del protagonismo de las mujeres. La coordinación continental desde el 2015 siempre tuvo representación de mujeres y siempre se ha dicho que para algunos casos de representación tiene que haber un hombre y una mujer en los grupos de decisión cuando son pares. Y, por ejemplo, nosotros tenemos una escuela de formación donde va también 2 representantes por país y se pide que vaya un hombre y una mujer. O, en su caso, 2 mujeres, pero no pueden ir 2 hombres. Yo, reflexionando un poco y siguiendo el discurso que acabas de mencionar, me llama la atención porque lo he visto, no nada más en Maela, lo he visto en otros movimientos, de que a veces se dice, muy bien, pues ahí están las compañeras que tomen los roles protagónicos y los compañeros se hacen de lado. Y entonces todo el esfuerzo recae sobre las compañeras. Y, y eso, a veces decían algunas compañeras, es que ahora tenemos el doble o el triple de trabajo, ¿no? Seguimos con el rol de los cuidados que se dan a nivel de casa, seguimos impulsando el activismo, dando visibilidad, pero los varones, aunque se le da visibilidad a la mujer, te recargan el trabajo. Siento que eso está empezando a pasar. Sí hay visibilidad de mujeres en muchos movimientos, pero la distribución de las cargas de trabajo no siguen siendo homogéneas. ¿Tu comentario? Gracias. Muchísimas gracias, Rocío, porque de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que nosotras estamos observando nosotros en estos procesos es que si bien efectivamente a nivel organizativo y funcional de las organizaciones se establece una paridad, ¿no? Y se establece ese impulso para que haya una representación, efectivamente eso no se está traduciendo en una descarga de estas compañeras en los trabajos reproductivos, en todo lo demás. Y entonces hablan de esa triple jornada de trabajo y de esa sobrecarga. Entonces, la reflexión es un poco que al final las compañeras que llegan a esos espacios suelen ser mujeres muy, muy, muy fuertes y muy, muy, muy potentes que pueden sostener eso. Es decir, para llegar a un mismo lugar, una mujer tiene que ser excepcional cuando a un hombre no se le pide tanto, ¿no? O no es necesario que sea tan excepcional, ¿no? Digamos que al final, eso que pretende ser una representación equitativa y justa de hombres y mujeres, nos permite visibilizar que mientras todo lo reproductivo, no solo de lo privado, sino del ámbito también de lo colectivo y de lo organizativo, mientras todo eso, lo reproductivo de las organizaciones, de lo privado, no se comparta al 50%, digamos que no va a ser justo, o sea, que digamos que esa paridad en la representación es más de imagen, pero no desde luego a nivel de organización interna y de realidad, ¿no? En lo privado y en lo público. Y esa es una de las grandes peleas desde los feminismos cuando los movimientos se llaman movimientos feministas. Y en la agroecología nos está pasando un poco, ¿no? Parece que el discurso feminista está porque tenemos esa paridad, pero es que en el fondo no está. En el fondo no es tal, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Entonces, me gusta mucho oírte, porque efectivamente creo que esto hay que repetirlo. No basta solo con cuestiones formales de representación. Vamos a visibilizar todos los trabajos de cuidados
que requieren las organizaciones, que requieren el ámbito privado. Vamos a ponerlas sobre la mesa y vamos a establecer vamos a entrar ahí como organizaciones a ver cómo se organiza, para que no tengan que ser supermujeres las que puedan acceder a esos espacios, ¿no? Gracias. A ti, Rocío. Muchísimas gracias, Mamen. Ahorita pidiendo la palabra David Fernando y en el Inter por ahí también me gustaría hacer algunos comentarios. Adelante, David. Gracias y muchas gracias también a la doctora Mamen por lo concreta y poderosa de su ponencia. Me quedo mucho con los retos que al final nos deja como reflexión. Y en ese sentido, en el de repensar la pregunta que hace compañeros que vamos a hacer, pues me gustaría saber si nos pudiera compartir algunas experiencias de masculinidades no hegemónicas en el contexto de la agroecología, porque pues es muy cierto lo que dice de que dentro de nuestros mismos círculos es donde también se reproducen pues estos esquemas que son un pacto patriarcal y pues que necesitamos romper desde dentro, desde la raíz, en el sentido de nuestro día a día, y a partir de ello pues construir la forma colectiva que queremos en la agroecología. Pues muchísimas gracias, David, por tu aporte, porque me parece que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que ese va a ser el camino, ¿no? Es que sin ese camino lo vamos a tener complicado, ¿no? Como movimiento y como proceso. Mira, yo las experiencias que conozco son sobre todo dentro de los propios movimientos, grupos, espacios no mixtos de hombres que están dedicados exclusivamente a identificar privilegios estructurales y privilegios de actitudes, ¿no? O sea, los privilegios se traducen de muchas maneras, ¿no? De los espacios de los lugares que se te dan por el simple hecho de tener ese privilegio, y también de los lugares que tú ocupas y que tú crees que que tú estás convencido, ¿no? Que tienes derecho a, por el hecho de tener ese privilegio, ¿no? Entonces son espacios muy interesantes de identificación colectiva de esos privilegios. Estos espacios no mixtos de reflexión de nuevas masculinidades, de reflexión feminista sobre las nuevas masculinidades son fundamentales, porque muchas veces oímos el tema de compañeros que dicen, pero decidnos qué tenemos que hacer, ¿no? Claro, muchas veces la respuesta es, no quiero otro trabajo más, ya tengo bastante. Yo como mujer a mí nadie me tuvo que decir lo que tenía que hacer. A nosotras nadie nos tuvo que decir lo que teníamos que hacer. Hemos identificado lo que tenemos que hacer, hemos identificado nuestras necesidades, más o menos, estamos en ello y estamos planteando lo que queremos, ¿no? Entonces, por supuesto, escucha lo que nosotros queremos y atiéndelo y responde a ello, pero trabajad vosotros mismos por vuestra cuenta vuestro propio proceso de deconstrucción de la masculinidad, porque las mujeres también tenemos que hacer un proceso de deconstrucción de nuestros roles como mujeres, o sea, que son roles tradicionales y cualquier mujer feminista ha tenido ese proceso y está permanentemente en proceso de deconstrucción, y cualquier hombre que se considere feminista debería de estar en ese proceso de deconstrucción, ¿no? Entonces yo te diría, como experiencia conozco eso. Y luego espacios específicos para trabajar las relaciones internas de poder en las organizaciones, donde una de ellas es las relaciones de género, pero luego está esa interseccionalidad, ¿no? De otras cuestiones que atraviesan, ¿no? Según la diversidad del propio movimiento, ¿no? Entonces, espacios que se suelen establecer no mixtos, no tanto por afecto, sino por identidad, ¿no? Que puede ser quien se identifica como hombre, quien se identifica como mujer, y también espacios no binarios, que también cada vez más están reivindicando y se están visibilizando, porque eso existe y eso es una realidad. Y entonces trabajar desde esos espacios no mixtos estas cuestiones de las estructuras de poder internas que estamos reproduciendo, y luego espacios de compartir, de intercambiar y de establecer pues acciones o cuestiones como colectivos que vamos a ir haciendo pues cada mes, cada 2 meses, ¿no? Como planes de acción
que nos permitan ir respondiendo a eso que vamos identificando. Entonces sería como meternos en la agenda política, organizativa de nuestros procesos y de nuestros colectivos, ¿no? Yo te diría eso, David, pero seguro que hay muchísimas más que yo no conozco, seguro que muchas compañeras, Rocío, Virginia, bueno, están experimentando procesos así en sus propios colectivos y movimientos, en fin, que entiendo que aquí hay mucha sabiduría también, ¿vale? Gracias, David. Muchísimas gracias a ti, Mamen. Tenemos, como bien dijiste, varias participaciones, ¿verdad? Y yo sin pretender que lo contestes ahorita, ¿verdad? Porque le quiero dar paso a nuestras invitadas. Me parece muy importante esta cuestión de esa agroecología feminista. Yo, la verdad, me queda mucho más clara escuchándote en esta parte de los argumentos de por qué es feminista, ¿no? Porque hay una necesidad de sumarnos todas y todos, ¿no? A esta cuestión de esa agroecología feminista, de cómo reivindicar. Y desde esa perspectiva, esta cuestión de esa academia activista. Por momentos se cae en la tentación de descalificar, ¿no? De que yo sí soy activista, o yo sí soy académica, o yo sí soy científico, o yo sí estoy, diríamos, en esas situaciones de cada parcela, una visión reduccionista efectivamente de la agroecología, y sin embargo, ¿no? Diríamos, el tratar de conjugar todo esto en su conjunto es complejo, ¿no? Es complejo si no se realiza en lo colectivo. Entonces, en esa cuestión me parece muy importante. Una persona solamente que quiera impulsarlo y que quiera ser productora, activista, académica, publicar, ¿no? Y todas estas situaciones, o sea, ¿qué sucede, no? Diríamos, yo hasta ahí dejaría esta situación y te digo sin pretender que lo contestes así puntualmente. Doy la palabra a María Navarro, están en la lista después Nayeli, Coral y Yolotzin, ¿no? Para que sepan que estamos aquí viendo esta situación. Adelante, María del Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, yo soy estudiante de la maestría de estudios de género de la Universidad Veracruzana. Encontré este post en Facebook y me pareció muy interesante y felicitar a la Universidad Chapingo por su ingeniería en agroecología. Estoy interesada en el tema porque yo ahorita tengo un proyecto de investigación con mujeres sobre autonomía en comunidades rurales. Y mi línea de investigación también va por el área de la sustentabilidad y me llamó mucho ese comentario que dijo sobre cómo es importante tomar la agroecología, pero no permitir que se pierda, ¿no? Ya que se está tomando de moda y que de alguna manera puede también perderse, ¿no? En esta línea con esta forma también capitalista, ¿no? En este sentido de que el capitalismo toma todo, ¿no? Y lo envuelve a su manera y te lo regresa para que sea llamativo y entonces pues digas, ay, sí, estoy siendo agroecológico, pero en realidad estás pues haciendo lo mismo que se ha hecho durante décadas, ¿no? Y mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cuál sería como este primer paso que sería muy importante para tomar el camino más idóneo para la agroecología y tomarlo para estas comunidades, ¿no? Porque al menos yo en la comunidad en la que voy a trabajar o planeo trabajar con un proyecto también de acción participativa feminista, sí veo necesario, ¿no? Colaborar con esta también, digamos, este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocaya. Pues, a ver, bueno, tú has descrito, ¿no? Todo el proceso de cooptación, ¿no? Yo creo que todos los movimientos sociales en general están acostumbrados, ¿no? A que haya un proceso de cooptación, ¿no? O sea, que seguramente este proceso con la agroecología va a ser inevitable, pero lo único que nos queda es mantener la alianza y los
lo que comentaba Virginia, ¿no? Esas alianzas, esos procesos colectivos que para todos son los que nos permiten mantenernos en esas miradas complejas que son tan necesarias, ¿no? Y no quitarle elementos que permiten ser muy funcionales a las propuestas, pero que no transforman la realidad, ¿no? Cómo hacer cosas sin hacer nada, ¿no? Como que es un eslogan así como muy interesante ya antiguo, ¿no? Entonces, bueno, para mí básicamente me parece muy interesante, ¿no? Que te acerques a lo rural desde una maestría de temas feministas. Creo que en el ámbito rural, en el ámbito de la agroecología, hay profesionales muy interesantes. Bueno, está esta licenciatura, ¿no? De esta ingeniería, ¿no? De la que habla Virginia, ¿no? De agroecología, está este departamento, o sea, compañeras, compañeros, bueno, en México es que sois un referente, hay gente que es muy referente en esto, ¿no? De cómo trabajar a través de procesos de construcción participativa de conocimientos desde una perspectiva agroecológica profunda, ¿no? O sea, como multidimensional, donde no se nos escape ninguna dimensión porque si no vamos a estar reproduciendo mecanismos de poder que van a hacer que eso no, al final lo que resulte no sea lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, para mí creo que hay muchos trabajos hechos de transición agroecológica, ¿vale? De cómo generar procesos participativos de transición agroecológica a nivel de comunidad, a nivel de distintas escalas, ¿no? A nivel de finca, de comunidad, Entonces, bueno, yo te diría, bueno, yo puedo pasarte materiales, textos, experiencias, pero creo que Virginia, Rocío, bueno, compañeras que están ahí en la palestra serían ideales, ¿no? Para dar ejemplos muy concretos de cómo se ha trabajado a través de procesos participativos, procesos de transición agroecológica, ¿no? No te respondo muy en concreto, Mari Carmen, porque creo que María del Carmen, porque creo que es que de esto hay mucha literatura, pero sí que podríamos intercambiar materiales y eso yo te invitaría también a que cuentes con las expertas que están aquí en la sala esta tarde, esta mañana para vosotros. Muchas gracias, no te preocupes, aunque concreta es muy importante para quien nos estamos iniciando en estos temas. Gracias. Claro, qué bien. Gracias, Marica. Adelante, Nayeli. Buenas tardes, un gusto por aquí escuchar. Me sumé un poco tarde a esta sección, pero muy contenta de poder haber llegado y pues un poco también en el sentido de esta. Bueno, primero comentar también que estamos en un programa de especialidad en varias entidades del país donde se está llevando a cabo como este programa o propuesta que se inició como de manera piloto, que algunos quizá en México hayan escuchado, que es el Pies Ágiles. Y por ahí estamos también un grupo de compañeras tratando de poder incorporar elementos de análisis, de reflexión y sobre todo de acción que permitan también pues recuperar estos principios éticos y epistemológicos de la agroecología feminista. Somos aprendices realmente también de estos enfoques teóricos, pero nos gustaría también que pudieras comentarnos, Mame, en ese sentido, desde la academia y desde la academia activista también, ¿qué propuestas les ha funcionado para poder justo problematizar y tomar acciones desde estos enfoques feministas, acciones pues de transformación desde los territorios, ¿no? Creo que en México todavía tenemos un gran trabajo en relación en ese sentido y todavía siento que estamos también en la parte de la sensibilización. Bueno, esa es una tarea que nunca acaba, creo que de la lucha feminista, ¿no? Pero que ya necesitamos también como pasar, ¿no? Igual hacia la acción, ¿no? Hacia la transformación también o hacia contribuir a la transformación de estas relaciones y que
y que además de que se puedan como reconocer o revalorar los conocimientos y saberes de las mujeres y no solamente folclorizar, también se incluyan estos saberes, sentires y propuestas de otras voces, ¿no? Como bien lo mencionabas, la parte de la interseccionalidad, donde niñas, mujeres, ancianas, ancianos también puedan incorporar en este trabajo también de transformación de las estructuras desde el territorio. Entonces, por ahí quería como hacer este comentario, pregunta sobre también algunas sugerencias y esperemos también tener algún acercamiento en otro momento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nayeli. Me parece ahí súper interesante lo que cuenta. Debe ser, bueno, me encantaría conocer eso de los pies ágiles, cómo va, ¿no? Mira, a mí escuchándote, a mí me surge la idea, en todos los lugares, en todos los territorios, hay distintos niveles de conciencia, pero en un mismo territorio se dan distintos niveles, ¿no? O sea, que pensar que un territorio está más baldío que otro, bueno, pues yo eso lo pondría quizá en cuestión, ¿no? Que puede ser, pero lo digo porque en la mayoría de los procesos que a mí me han llamado, que yo he estado, que me ha motivado mucho cuando se han construido espacios no mixtos para compartir, pero pueden ser desde espacios donde no hay apenas conciencia a espacios donde hay mucha conciencia feminista, ¿vale? Esos espacios no mixtos a mí me parecen muy interesantes porque permiten debatir, reflexionar y construir desde un espacio de seguridad y donde gracias a la diversidad que suele haber en todos los espacios, en todos estos sitios, se van generando esa confluencia del grupo y ese caminar juntas y por supuesto juntos, ¿no? Si los hombres en los espacios donde lo hacen deciden hacerlo, ¿no? A mí me parece un mecanismo muy bonito, muy interesante. Nosotras, por ejemplo, aquí en el Estado español, llevamos varios años que conformamos una red de mujeres agroecólogas. Es un espacio, hemos tenido nuestro debate, ¿vale? Mujeres como identidad, ¿vale? Pero también con el tema de no binarios, no binarias, ¿no? Compañeros que no se colocaban en esa dualidad, ¿no? Y estamos ahí en ese proceso también para romper nuestros propios binarismos y estructuras, ¿no? Pero ha sido un proceso muy interesante y sigue siéndolo porque surgió un poco en el ámbito de la academia, ¿no? Mujeres agroecólogas de la academia que veíamos que se reproducían todas estas estructuras patriarcales, la academia es un espacio súper hostil y cómo podríamos hacer dentro de estas estructuras algo que fuera menos dañino, ¿no? Y fuera más amable y donde pudiéramos ser más nosotras, ¿no? Y eso nos ha dado mucha fuerza y se ha ido uniendo compañeras y yo he aprendido muchísimo de mis compañeras, ¿no? Yo creo que todas hemos aprendido y son procesos como muy orgánicos, ¿no? Como que fluyen más porque no hay nada preestablecido, ¿no? No hay que llegar a ningún lado, sino que vamos con los ritmos, ¿no? Y cuando yo he visto procesos de este tipo, más a nivel comunitario o en movimientos sociales y tal, pues me han parecido muy interesantes, ¿vale? Pero vamos, yo creo que todo esto está muy por explorar, ¿vale? Que las compañeras en Brasil dicen la agroecología será feminista o no será y para nosotras están siendo unas maestras espectaculares, ¿no? En cómo introducir, y ellas empezaron mucho con perspectivas no mixtas, vamos a discutirlo, vamos a tenerlo claro y luego diciéndole a los compañeros, es cosa vuestra, como dice la canción, ¿no? Esto es cosa vuestra también, ¿no? Y no nos deis más trabajo, a ver cómo lo queréis hacer. Y espacios masculinos trabajándose esto, ¿no? Bueno, creo que me estoy enrollando un poco, pero que la idea un poco iría por ahí. Pero me encantaría compartir procesos, vaya. Gracias, Nayeli. Sí, si pueden compartir sus datos también por aquí por el chat, no sé por qué vía, pero gracias. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, Mamen. Pues decíamos, googleando a Mamen, en las publicaciones aparece su correo y siempre
Mamen, muy dispuesta, ¿verdad?, a estos procesos colaborativos. Entonces, me consta. Me consta. Gracias. Bien, adelante, Coral. Sí, gracias. Bueno, hola, ¿cómo estás, Mamen? Mucho gusto. Soy Coral Rojas, soy agroecóloga, egresada ahí de Chapingo. Virginia fue mi maestra. Actualmente trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, y bueno, tengo maestría y doctorado en género, en mujer rural, en el Colegio de Postgraduados. Y bueno, pues yo quiero comentar en ese tiempo, cuando yo estudié, ya son bastantes años, pues no había en agroecología la discusión de género. Entonces yo entré al género enfrentándome ya a la vida laboral. Cuando encontré que pues, los espacios estaban muy masculinizados y cuando yo quería ser asesora en grupos de varones, pues no, simplemente yo era la señorita, ¿no?, la que acompañaba. Y mi voz era muy complicada. Sin embargo, en ese tiempo ya aquí en México había programas destinados a mujeres, a grupos de mujeres, y fue así que comencé a involucrarme con ellas. Pero bueno, siendo yo muy joven y con mucha falta de experiencia, pues cometí muchos errores. Y entonces así fue que regresé a la academia para intentar fortalecerme más. ¿Se cortó? Sí, se cortó. Yo espero que se vuelva a reconectar. Ahí está entrando Ay, nuevamente Coral. Te comento, Mamen, y al público también, la doctora Coral Rojas Serrano, ¿verdad? Ella está ojalá que nos diga el puesto específico dentro de la Secretaría de Medio Ambiente de México. Es un puesto muy, muy importante y es la primera vez que en esta cuestión de ese escalamiento vertical de la agroecología se intenta dentro de esta Secretaría de Medio Ambiente, distinta a la Secretaría de Agricultura, digo, parece absurdo, ¿verdad? Este tipo de separaciones, pero se intenta impulsar una dirección general de agroecología, ¿verdad? wow. Y ojalá que Coral nos pueda comentar específicamente cuál es su puesto, ¿verdad? Y entonces le toca a ella liderar esa área, ¿no? Entonces me da mucho gusto, Coral, que estés conectada en esta situación. Adelante, Coral. Ya estoy aquí. Me salió una notificación que me sacaron. Ya no sé si... Bueno, pero si no voy a apagar mi cámara, porque luego aquí falla el internet. Bueno, entonces, sí, ahora tengo la dirección es una dirección general adjunta en en proyectos de política ambiental. Pero coordino el área de agroecología, como lo dijo Virginia. Y bueno, entonces, pues fueron 7 años los que yo estuve involucrada en género, haciendo investigación y acción participativa y dándome cuenta de muchas cosas que me permitía el género en mi acción agroecológica. Y uno, pues es eso, precisamente de lo que señalaste, ¿no?, que las dimensiones no están separadas. Bueno, y aparte, pues ya retomé bastante la cuestión de las ciencias de la complejidad, el enfoque de sistemas, me metí mucho a los rollos del poder, ¿no?, a Bourdieu, bueno, y todas las teóricas del feminismo ambiental, el ecofeminismo, de las corrientes contrarias, ¿no?, de las que son más la cuestión de materialistas y las que son más del idealismo, ¿no? Y bueno, entonces pues lo que encontré fue eso, que las dimensiones no están separadas, que las dimensiones están interconectadas. Y bueno, aquí lo que sí, bueno, a mí me gustaría un tanto debatir es esto, ¿no? Porque muchas veces, y bueno, y aparte, pues yo, después de que me salí de academia, me regresé a trabajar como técnica, pero ya como técnica así lo llamé, en mi tesis de doctorado yo propongo una propuesta de agroecología feminista. Y bueno, entonces, ya en mi actuar, pues yo me empecé a dar, bueno, y aparte leyendo a la gente que he trabajado desde la academia con el género, que no se deben despreciar los pequeños proyectos que aparentemente son técnicos y el cambio que se tiene en las dinámicas sociales. O sea, yo cuando trabajo con mujeres rurales nunca llego con una bandera de feminista, ¿no? Pues porque está muy estigmatizado aún eso. Jamás empiezo con los derechos reproductivos, los derechos a la autodeterminación del cuerpo. Yo empiezo simplemente señalando, vamos a cultivar un espacio.
Y ahí pues me he dado cuenta que las mujeres dentro de su grupo doméstico pues tienen mucho problema incluso para eso. Ah, bueno, otra cosa que quiero señalar es que sí, la agroecología tiene una cara muy femenina, ¿sí? Y eso pues te da la capacidad de analizarlo y explicarlo pues la propia teoría de género, ¿no? O sea, cuando tú llegas a las reuniones y presentas el proyecto, llegan varones, llegan mujeres. Y se van vaciando los grupos y se van quedando las mujeres, por precisamente lo que ha señalado, por este papel histórico que se ha conferido de ser las que reproducen la vida, las cuidadoras. Y entonces ellas encuentran atractivo el poder producir sin necesidad de invertir en recursos económicos. Y con lo que tienes a la mano. Entonces, o sea, la agroecología por eso se vuelve una arma muy interesante, ¿no? O sea, no les interesa el medio ambiente posiblemente en ese momento, les interesa ganar por poder producir unos buenos duraznos, al mismo tiempo unas buenas guayabas, al mismo tiempo unas acelgas, o sea, lo que sea, y poderlo cambiar, poderlo usar, ¿no? En determinado momento. Y después quieren más, quieren escalar más. Pero en ese momento, en esas cuestiones técnicas que pareciera que no son reivindicativas y en las que yo, o sea, lo único que voy recuperando es su palabra, cómo lo hacían las abuelas. Y las mujeres empiezan a encontrar en estos grupos de trabajo un gran gusto por platicar, un gran gusto por reafirmarse. Incluso ya al final decían, pues, o sea, yo les decía, ¿por qué vienen? Porque aquí nos desestresamos, porque aquí hablamos. Y empiezan, en sus grupos domésticos las empiezan a tomar como alguien que aporta, con alguien que da, empiezan a reconocer su conocimiento, su saber. Y entonces ahí yo sí diferiría. Ajá, yo diría, no se tienen, o sea, aún porque dicen, no, es que es una agroecología que nada más están aportando cuestiones técnicas. No, hay un gran cambio, es una gran revolución el que a ti te regresen a saber que la técnica que utilizaban tus abuelos, tus abuelas, ¿no? Por muy mínima que sea, te permite salirte de la industria, ¿no? O sea, me decían, es que apenas en un taller que digamos la semana pasada, me decían, es que ahora ya la ceniza se vuelve a ver como un tesoro. Pero o sea, eso que aparentemente es sencillo, o sea, llega a cuestionamientos bien importantes en la propia gente, ¿no? Ah, entonces me han venido vendiendo una falacia, me han venido vendiendo un veneno que me hace daño, que tengo que pagar y cuando yo lo tenía aquí a la mano. Y se empiezan procesos de cambio. Entonces yo eso es lo que establecería aquí en la cuestión de la agroecología, los procesos, la importancia de los procesos y el no desestimar los pequeños programas que se están realizando. También, bueno, recientemente, bueno, quienes hayan leído el remolino en el que estuve inmersa hace 2 semanas, por aceptar en mi institución dar una conferencia que patrocinaban pues empresas de agroquímicos, empresas de insumos orgánicos, pues ya decían, ahí hubo un investigador que dijo que yo estaba cooptada, que nunca me investigó, no me leyó, no nada, y ya, yo era lo peor, ¿no? Yo era la gente ahí de Monsanto casi casi. Y bueno, después de un rato, pues decidí contestar, ¿no? Desde toda esta experiencia que tengo. Y, o sea, eso me empezó a preocupar, porque entonces empecé a leer los artículos de este investigador y me di cuenta que sí, la academia muchas veces está tentada a reducir, a decir, por ejemplo, la cooptación. Y yo aquí diría, o sea, el proceso más importante de la agroecología es que con estos pequeños talleres, ¿no? Con esta reapropiación del poder o este empoderamiento que se da al recuperar tú la capacidad de producir sin depender tanto del exterior, eso es lo que te va cambiando. O sea, por eso no hay dimensiones, no hay separación. O sea, la cuestión técnica, la praxis está totalmente articulada con el corpus. O sea, no está separada, es lo mismo, va junta, o sea, y son procesos de cambio. Y bueno, entonces ya me empecé y dije, bueno, entonces yo también puedo hablar de una academia cooptada, ¿no? Que se les hace, o sea, cooptadora más bien, ¿no? Que se les hace sencillo definir desde un espacio muy limitado, cuáles son los diferentes sistemas que existen en el campo y las diferentes dificultades a las que se enfrenta la gente. Finalmente yo decidí, después de salirme de la academia, después de regresar al campo, después de estar ahí con muchas dificultades, porque uno enfrenta muchas dificultades económicas y de todo sentido para hacer agroecología, pues que se necesitaba precisamente participar en políticas públicas para que éstas fueran inclusivas, feministas, que se visualizara no solamente pues, la cuestión tan técnica, ¿no? Sino todas las dimensiones que se tenían que articular, los mercados y demás. Y bueno, entonces, aquí, en la cuestión de la cooptación, pues yo también llamaría a ser autocrítico, ¿no? A la academia, a ver si no están cooptando una
y definiendo de manera un tanto simplificada la agroecología, cuando los sistemas son muy complejos. O sea, también ahí yo diría, cuando uno estudia las estrategias campesinas de reproducción, pues te das cuenta, sí, el valor de uso es muy importante y se tiene que se tiene que ver, se tiene que visualizar yo mismo con las señoras. Pero también las señoras tienen, o sea, cuando se enfrentan a problemas de salud, pues necesitan dinero, ¿no? Porque eso se compra. Y entonces, bueno, están padres los grupos porque hay préstamos, hay redes, pero el dinero se necesita. Y siempre ha sido así. O sea, los grupos campesinos siempre han tenido el ahorro con los animales, la cuestión de... Y las mujeres también queremos tener recursos para podernos mover. Es muy bonito, ¿no? El poder, era uno de los derechos que las mujeres reivindicaban, el poder salir de sus comunidades, ¿no? El poder no estar tan expensas de los hombres. Y bueno, entonces, pues eso es lo que yo quería aquí señalar. Es un poco las reflexiones y bueno, me da mucho gusto que, bueno, aparte, o sea, lo vuelvo a reafirmar, o sea, para mí el género fue el que me permitió realmente poder incidir de una manera eficiente y efectiva en mi actuar agroecológico. Y reivindico mi actuar político porque desde la teoría de sistemas nosotros sabemos que no todos los cambios se dan a nivel local. O sea, no todos se dan desde arriba hacia abajo, o sea, no se necesita forzosamente que haya un cambio político para hacer cambios abajo, pero cuando existen, es mucho más sencillo y mucho más fácil la articulación. Y que, bueno, precisamente yo pues por eso decidí acercarme a la presente administración, pues lo que defienden es eso, o sea, un gobierno, bueno, lo que se señala, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero pues es el proceso en el que estamos encaminados, es a por fin tener o reconocer en el gobierno que realmente el gobierno pertenece al pueblo. Entonces, bueno, yo puedo decir de eso de mí, o sea, yo sí soy alguien que viene, que estoy aquí y que mientras pueda hacer, voy a intentarlo. Entonces, bueno, es lo que te quería comentar. Gracias. Y bueno, qué padre que se está haciendo esto porque pues ya le están ahorrando a muchos cabezazos como los que yo tuve al salir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Coral. Estoy muy de acuerdo con todo lo que comentas. Lo único que quizá me genera así a nivel de comentario es que yo distinguiría lo que es la agroecología como paraguas de lo que son los procesos de transición agroecológica, ¿vale? Creo que esa es la diferencia. Es decir, yo creo que la agroecología, con esa mirada compleja, multidimensional, creo que hay bastante consenso en el ámbito que no es el que se plantea de cooptación, pero sí es cierto que en los procesos de transición agroecológica hay mucha diversidad de posibilidades, ¿no? Según el punto de partida, y para eso la agroecología, o sea, no se concibe un proceso de transición agroecológica que no sea un proceso participativo, de diálogo, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, bajar a tierra y saber cuál es el punto de inicio a través del cual se puede construir un proceso de transición agroecológica. Desde luego, cada realidad, cada grupo, cada territorio es un mundo y los puntos de entrada a ese proceso de transición agroecológica van a ser muy diversos. Sí es cierto, nosotros tenemos muchos debates, hemos construido modelos porque tenemos, en base a la experiencia que tenemos. Sí me parece que hay dos cuestiones que es muy importante y es, no hay como grandes verdades a nivel de transición agroecológica en el sentido esto es mejor que esto, porque depende mucho del punto de inicio y también de las propias coyunturas y del propio devenir de los procesos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Los movimientos desde abajo o las políticas públicas? ¿No? Todo eso, empezamos por aquí, empezamos por allí. Bueno, son muy complementarias, depende, hay veces que esto funciona mejor que lo otro, pero no, como a todos le vemos los grises, los blancos y los negros. Lo que sí que creo que es importante es tener claro que hay elementos y actores que en esos procesos de transición agroecológica, si los introducimos, van a distorsionar mucho los resultados finales y va a ser difícil sacarlos en un momento dado si vemos que no responden a las lógicas de esa utopía agroecológica que nos planteamos, ¿no? Y entonces ahí pues hay un debate, ¿no? De contamos con todos los actores, excluimos algunos, sí, no, contamos con todos los elementos, vamos excluyendo elementos, ¿no? En la lógica de lo que tú estás diciendo. Me parece un debate súper interesante, de hecho creo que está sobre la mesa, sobre todo desde que las propuestas agroecológicas cogieron el poder institucional, digamos, y lo estamos viendo a diario, las dificultades de estar desde ahí.
y todos los grises y los matices que se plantean desde ahí, ¿no? Entonces me parece súper rico lo que plantea y me parece un debate muy interesante, ¿no? Muchas gracias, Sí. Coral. Bueno, perdona, nada más quisiera comentar así otro, porque se me pasó un poquito. Sí, bueno, también así como planteamiento yo diría, es que, o sea, desde nuestra posición, la posición que tenemos de poder, yo sí he visto eso, ¿no? O sea, en el momento ahora que tuve pues, bueno, este suceso con este teórico de la agroecología, pues sí, me remitió mucho a las posiciones de poder. Y entonces, y hubo un comentario que me gustó de una persona que decía, bueno, es que en esto de los actores, ¿no? Que si están, que si el poder, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Creo que a veces subestimamos a los actores en estos mismos procesos de la agroecología. Ajá. El grado de empoderamiento que llegan a tener, de la capacidad que tienen para decidir en qué participar, en qué no, cuándo sí, cuándo no, y la capacidad que tienen para sacarlos, para sacarte, ¿no? Finalmente, pues son pasos, pero entonces también tenemos que reconocer en la gente esa capacidad de respuesta. Y por lo tanto, pues no tanto, yo diría estigmatizar, ¿no? Esto, o sea, sí hay una utopía, pero esa utopía, ¿quién la construye? ¿Quién lo está definiendo? ¿Quién está con la agenda de la utopía? No es de la academia, no es desde el gobierno. ¿Quiénes son los que lo posicionan? Entonces, bueno, la cuestión de poder es muy importante en estos debates. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría comentar. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por estas riquísimas participaciones que finalmente Mamen invitaba a esta situación. Y en este debate, ¿no? En esta situación de la cooptación, yo traigo mucho a colación el lema cuando coordinaste, Mamen, ese excelente Congreso de Agroecología allá en Córdoba. No me digas decir exactamente el año porque se me van los números, pero en esta situación de ese lema, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, a mí me pareció y me parece muy significativo y muy acorde en este momento. ¿Por qué? Porque en esta situación de poder ubicar cómo participamos desde distintos espacios, cómo no excluirnos unos con otros cuando diríamos el enemigo es otro, y en eso tú no los has planteado. Entonces, ¿cómo es que en un momento dado desde la academia, a veces una academia no tan activista, hay academias muy activistas, muy politizadas, ¿no? Muy evidentemente, bueno, todos tenemos una posición política, vaya, la declaremos o no, perdón, pero diríamos algunas más que otras, pero ¿cómo es que recupero como al inicio, ¿no? Desde esos distintos espacios, desde la investigación, desde el que está metido muy en el laboratorio, generando innovaciones que van a ser aplicadas y que van a poder establecer ese diálogo con esas sociedades campesinas, ¿no? Cómo desde esa academia militante, ¿no? Esa academia que cada vez es llamada a declararse, a formar parte de esos feminismos. Pero ¿cómo le hacemos para no excluirnos? Aquí en la universidad tenemos 4 funciones sustantivas. Es la docencia, la investigación, el servicio, que es el vínculo, ¿no? Con las comunidades. Y entonces, de repente, quien hace investigación puede estar suponiendo que eso sí es lo bueno, y quien hace la academia piensa, yo sí estoy formando, ¿no? Y así. Entonces, mi pregunta, Mamen, ahí es en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que, diríamos, desde nuestras distintas trincheras, ¿no? Dentro de tu experiencia, ¿cómo ha sido para poder abonar, ¿no? O sea, algunos desde un lado, algunos desde otro, y que ahí recupero esa pregunta que te decía, ¿no? Cómo es fundamental esta situación activista desde estos distintos frentes, ¿no? De tal manera que
podamos hacer posible de globalizar la lucha, globalizar la esperanza, ¿no? Incluso, diría yo, desde las ONGs, incluso desde el propio gobierno, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es tu reflexión ahí? Porque nos pudieran quedar fuera, ¿no? Esas actrices que tú bien nos señalas y que son las compañeras campesinas, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que incluso esas campesinas digan, pues es que tú qué vas a saber si estás en la academia, o tú qué vas a saber si tienes, diríamos, como una actividad más definida, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicar esa mirada, ¿no?, amplia de esa agroecología? Y que, bueno, también caeríamos en la parte de los feminismos, ¿no? Porque quienes se van a tachar como ecofeministas, feminismos comunitarios, feminismos campesinos, una compañera habla de feminismo bronco, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para no excluirnos entre las personas que estamos queriendo caminar y construir esta agroecología compleja y no necesariamente vamos a coincidir en todo? Me parece súper interesante lo que planteas, ¿no, Virginia? En realidad, bueno, yo te voy a dar mi mirada o la mirada que me sugiere lo que me planteas, pero creo que podríamos estar hablando de este tema mucho rato, ¿no? Porque es un tema muy importante, ¿no? Y muy complejo, ¿no? A ver, pretender que dentro de la agroecología es todo monocorde, somos todos iguales, es imposible. O sea, y queremos reivindicar la diversidad, es una de las bases de la agroecología. Trasladando esa cuestión de la diversidad a lo cultural, lo social, lo económico, lo político, estamos hablando de que hay realidades muy diferentes donde vamos a tener objetivos y estrategias diferentes, como organizaciones, como comunidades, como colectivos, como procesos, ¿no? A mí lo que me viene es mucho las bases, ¿no?, sobre las que se ha sustentado mucho la agroecología, que es el tema de las alianzas. Una cosa son los procesos colectivos, construimos colectivos desde la afinidad en cuanto a objetivos y estrategias, pero luego establecemos alianzas, por supuesto basado en la afinidad, pero también en las diferencias cuando hay unos mínimos que nos unen, ¿no? A mí en este sentido me gusta mucho siempre la técnica esta del mapa social, que permite ubicar a actores alrededor de un objetivo, unas estrategias, ¿no? Y nosotros con la agroecología y la soberanía alimentaria lo hemos hecho en distintos territorios, en Europa y tal. De bueno, a ver, ¿quiénes son los afines a nosotras, ¿no? ¿Quiénes son nuestra gente hermana, ¿no? Porque tenemos los mismos objetivos, tenemos las estrategias parecidas, estamos en roles distintos y por lo tanto nos vamos a apoyar, nos vamos a complementar. Pero también quiénes son aquellos diferentes, aquellos que tienen unos objetivos que pueden casar con los nuestros y que pueden ser un poco diferentes, o estrategias que pueden ser un poco diferentes, pero hay ciertas cuestiones que nos unen. Y entonces, ¿qué alianzas podemos construir con esos colectivos, con esos espacios, ¿no? Pueden ser institucionales, ¿vale? Entonces, yo distinguiría, y ahí lo has dicho, Virginia, yo estoy muy de acuerdo, distinguiría los actores diferentes a los actores, actrices opuestos. Son dos cosas muy diferentes. Y tenemos que tener mucha claridad para identificar eso, ¿no? Porque además yo creo que hay dos elementos aquí que a mí me parecen fundamentales. Las alianzas y los procesos colectivos solo se construyen desde la confianza y por lo tanto tenemos que cuidar los procesos que construimos y a veces se nos olvida, pensando en los objetivos y las acciones y hacia dónde vamos, no descuidamos lo que es el proceso de alianza, de vínculos. Si no cuidamos eso, va a ser difícil que andemos mucho rato juntas y juntos, ¿no? Entonces, cuidar esos procesos y luego romper estructuras patriarcales, que las tenemos muy atravesadas desde la mayoría de los espacios de egos, de competitividad, o sea, todo eso son valores y son elementos muy patriarcales. Desde los espacios donde hay una revisión permanente feminista, es uno de los elementos que más se quiere visibilizar
no para fustigarnos, pero sí ser conscientes de que hay unas dinámicas patriarcales de competitividad, de egos, que nos llevan a, pues eso, a enfrentamientos que son absurdos, que realmente no tienen sentido, o a protagonismos que no tienen sentido, ¿no? Entonces, para mí, uno de los aprendizajes, y por supuesto estamos en el camino, es cuidar mucho los procesos de alianzas y revisar permanentemente las cuestiones patriarcales que nos atraviesan. Pero creo que podríamos estar hablando de esto un montón de tiempo. Es un tema muy complejo porque nos atraviesa al final, ¿no? Y nos debilita, ¿no? Sí, y en esta situación de que vas señalando, cómo tejemos fino, ¿no? Cómo tejemos fino para poder acompañarnos en estos procesos colectivos de autocrítica, ¿no? De autorreconstrucción, que bien le comentabas a David Fernando, es estudiante también de aquí del programa de agroecología. ¿Cómo hacerle, ¿no? Que no hay verdades absolutas, hay mucho por andar, y como diría un cantante de por allá, quisiera tener la frase mejor de una cantante mujer, pero andar se hace camino. De esas cosas, ¿verdad? Que tenemos que estar ahí en pie. Mamen, pues agradecemos infinitamente. Yo sé que para ti es bastante tarde, pero hemos tenido igualmente una audiencia tremenda, muy diversa. A todas y a todos les damos esa cordial bienvenida, ¿verdad? A esta charla que pues tiene su principio, tiene su fin, y en este momento no sé si quisieras agregar algo más, sino para pasar a la parte de cierre. Nada, simplemente deciros que para mí ha sido un placer, de verdad es un placer, bueno, por supuesto Virginia, compartir con vosotras y vosotros espacio, con la audiencia. Me ha encantado escucharos a todas las personas que habéis intervenido, yo aprendo mucho en estos espacios, y reiterar mi enhorabuena por todo lo que venís construyendo desde Chapingo, desde el departamento, desde los grados, porque sé que es un camino que no es fácil, que lo habéis peleado muchísimo y que seguís ahí, ¿no? Y que tiene muchísimo mérito todas las compañeras y compañeros de luchas que salen de vuestro ámbito, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros de corazón darme la posibilidad de poder estar aquí con vosotros y vosotras esta tarde para vosotros y esta noche. Para mí ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Y la lucha continúa, claro. Y la lucha continúa, así es. Y globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza. Finalmente, para formalmente cerrar este seminario, pues nos dio mucho gusto que el rector de la universidad, ¿verdad?, atendió esta situación de poder extender una constancia por ser una conferencia magistral. Mamen, muchas gracias. La muestro y la leo. Así dice: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorgan la presente constancia a la doctora Mamen Cuellar Padilla por impartir la conferencia magistral Las bases feministas y activistas de la agroecología, como parte del seminario de actualización permanente del DEISA, en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, miércoles 9 de marzo de 2022, y como vimos, firma el rector de la universidad y su servidor. Pues un placer, un abrazo y muchísimas gracias, Mamen. Muy agradecida por todo, por todas las enseñanzas que hemos recibido de ti. Y efectivamente esto da para mucho, así es de que ya habrá oportunidad de poderte invitar en otras ocasiones, y ojalá que nos sigas regalando con toda tu sabiduría. Gracias. Seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias. Muy bien, abrazos.
Estimados jóvenes del departamento, tenemos algunos anuncios. Adelante, David Fernando, para que mantengamos la audiencia y podamos continuar. Adelante, David Fernando. Y Gracias. Moisés, por favor, ¿puede detener la grabación?